Entonces, este otro tipo de negros, este negro mestizo, este negro migrante, este negro propio, porque es el negro que viene del interior del país, no representa una alteridad racial, ya que forma parte del ser argentino no negro, del ser argentino blanco, del ser argentino normal, en un campo categorial muy complejo en el que los colores, las formas, los rasgos físicos son yuxtapuestos con definiciones culturales respecto de estilos de vida, como dijimos, y entonces respecto de pertenencia de clase. Este tipo de categorización racial, de la dimensión racial, viabilizó o reforzó la expulsión del racismo en tanto mecanismo explícito, ¿no? Los negros de verdad habían desaparecido, ya no existían, y la diversidad étnico-cultural del país fue canalizada entonces a través de un sistema de clases sociales, más que a través de un entramado racial. Como Argentina se presenta entonces como un entramado no racista, ese que se restringe o que restringe la normalidad a lo blanco y provee ideas muy tajantes respecto de cuál es la negritud en términos raciales y cuál es la negritud en términos culturales, va emitiendo valorizaciones sociales respecto de lo aceptable, respecto de lo inaceptable, respecto de lo que debe ser reprimido, y que tiene consecuencias palpables en la vida de las personas que van quedando afuera, ¿no? Incluso de aquellas que quedan atrapadas en una integración dudosa vinculada con el mestizaje. Les cuento el caso, por ejemplo, de un caso histórico, y lo cuento brevemente porque sé que estamos cerca del tiempo que me habían asignado. El caso de una activista afrodescendiente que se llamaba Pocha Lamadrid. En el año 2002, Pocha Lamadrid asiste al aeropuerto internacional de Ezeiza con su pasaporte argentino para viajar al exterior. Ella era perteneciente a una organización afrodescendiente que se llamaba África Vive, presenta su pasaporte, era una señora mayor entonces, y la oficial de migraciones le retiene el documento y la detiene durante 3 horas en una celda en el aeropuerto porque al verla negra y al ver un pasaporte argentino considera que el pasaporte es falso. O sea, esta idea tan enraizada de la inexistencia de la negritud en Argentina se traduce en prácticas discriminatorias de ese tipo. La existencia de Pocha Lamadrid, entonces, y de la organización en la que ella formaba parte, hablo en pasado porque la activista murió en 2021, murió el año pasado, entonces pone en cuestión la idea de la desaparición de la negritud y al mismo tiempo negocia formas de inclusión en esta idea de nación. Entonces, ¿cómo podemos pensar la producción, la reproducción material, ideológica, de grupos que son continuamente racializados, es decir, a los que se les adjudican características raciales, y etnizados, y solamente podemos hacerlo, pienso yo, desde una economía política de la producción de la diversidad cultural. Es decir, pensar a la cultura como un saber reflexivo, como un medio de significación, pero también como un objeto de predicación, como un espacio en el que se construyen también estrategias materiales correspondientes a esa jerarquización. Toda cultura tiene entonces nociones de base en la que ciertos aspectos se naturalizan, se definen como aculturales, como la normalidad, ¿no? Se consideran atributos que son propios, que son compartidos, que son generales y que son la vara. A partir de aquí, ¿no? Como una especie de identidad cero. A partir de aquí, entonces se marcan atributos particulares que solo tienen algunos otros y se instala a partir de esos rasgos y de esas marcas un régimen de verdad.
un régimen de verdad propio, del que formaba parte esta funcionaria del aeropuerto. Esas ponderaciones, entonces, culturales, habilitan modos diferentes de explotación económica, de incorporación política, de incorporación ideológica al mercado laboral, a la ciudadanía en general, a las oportunidades. Esas representaciones, entonces, hegemónicas de la cuestión nacional, producen continuamente realidades materiales. Y aquí a mí me gustaría introducir algo en lo que yo estoy pensando hace un tiempo y que creo que es una ventana para reflexionar sobre esta diversidad, sobre esta heterogeneidad y jerarquización, que es la equivalencia entre esas dominaciones que venimos describiendo, raciales, étnicas, y la de género y clase. Cómo el pensamiento indigenista y las reflexiones sobre el mestizaje no pudieron identificar otras formas de dominación que se yuxtaponen, que se intersectan con las que se intentaba evidenciar, y que son las jerarquizaciones por clase y por género, y sin las cuales no podemos pensar el proceso de producción histórica de estas que mencionaba antes. Entonces, esa mirada estructuralista que caracterizó a las ciencias sociales en América Latina tiene ciertas limitaciones para observar la dimensión histórico-política de la construcción de representaciones, y las prácticas de nominación, de categorización y las burocracias estatales, la construcción de las burocracias estatales acordes con esas categorías, son muestra de la persistencia de esas segregaciones instaladas en la colonia y de la reproducción de formas de violencia modernas. Entonces, ese colonialismo interno que es internalizado por nuestras sociedades, condición de posibilidad de las segregaciones que reproducimos fundadas en la etnia y en la raza, de qué forma se da en nuestra vida contemporánea y de qué forma la reflexión sobre las identidades sexuales y de género puede contribuir a revisar cómo los pensamos. Porque si hay algo que las teorías feministas nos dieron, fue la pregunta sobre la posicionalidad, la pregunta sobre desde dónde estamos construyendo conocimiento sobre los fenómenos sociales que analizamos. ¿Cuál es el marco de igualdad que decimos sostener? ¿Cuáles son los fundamentos de ese marco de igualdad? ¿Cuáles son las categorías que estamos aplicando para pensar la igualdad, la jerarquía, el racismo, la discriminación, ¿no? Entonces, si estas demandas que mencionamos cuestionan la participación en un determinado Estado-nación, y entonces cuestionan la idea tradicional del Estado-nación unívoco, desterrando esa idea de una cultura nacional única, homogénea, proponiendo una sociedad que se reconozca multiétnica, pluricultural, diversa. No podemos dejar de entender a la nación como un proceso de significación en el que los sentidos que se construyen sobre la diversidad, sobre las otras naciones, sobre la otredad interna, y en el que distintas prácticas políticas se disputan la legitimidad, hay diferencias que son producidas deliberadamente y que entonces representan sentidos difundidos trabajosamente, ¿no? Muy intencionalmente. Lo que me resulta interesante de la propuesta de abordar la nación desde una mirada de género, o desde las identidades sexuales, entonces, es que las mujeres fuimos también segregadas tradicionalmente de los proyectos étnicos hegemónicos, al mismo tiempo, ¿no? en esa idea, volviendo a esa idea del racismo binomial o de las jerarquizaciones de doble cara, al mismo tiempo que fuimos
compartidas o asignadas con un rol tradicional de reproductoras de la tradición nacional, de reproductoras de la colectividad, y entonces instaladas en el campo de lo cultural, que es el campo de lo privado, ¿no? Y amablemente expulsadas del campo de lo público, del campo de lo político, del campo del Estado. Quedamos a cargo del funcionamiento de la familia, además de la reproducción biológica de la nación, quedamos a cargo de la reproducción cultural de la misma, en eso que Rivera Cusicanqui llamó la triple jornada laboral de las mujeres etnizadas en América Latina, ya que esas tareas se sumaron a las tareas del hogar y a las tareas laborales por fuera del hogar, ¿no? Entonces, comprendiendo la existencia de todas esas jerarquizaciones, lo que entiendo es que nos queda como propuesta el análisis interseccional de la cuestión nacional. Pero el análisis interseccional tiene que ser una estrategia metodológica, un enfoque epistemológico, pero también una postura política. Ante todo, una postura política. Adoptar un marco interseccional nos tiene que llevar a criticar, a discutir críticamente la forma en que comprendimos el poder, la forma en que comprendimos la subordinación, la forma en que seleccionamos los interrogantes para pensar la nación. Esto que yo decía al inicio. ¿Qué se preguntaron los clásicos sobre la cuestión nacional? ¿Qué fenómenos de la cuestión nacional merecen nuestra atención entonces hoy en día? ¿Cuáles fueron los racismos y las segregaciones que operaron en nosotros mismos como investigadores, como investigadoras, para el análisis, para el abordaje de los fenómenos nacionalistas en la región? Y cómo podemos incorporar una mirada pluralista sobre la misma, ¿no? Entonces, la interseccionalidad es un instrumento de diagnóstico, sobre todo, que nos permite detectar lo acumulativo, lo agravante, lo yuxtapuesto de distintas violencias, de distintas segregaciones. Y que nos tiene que llevar, sobre todo, a pensar la posicionalidad, ¿no? A pensar desde dónde estamos discutiendo estas categorías, pensar las categorías sociales que son fijadas desde condiciones de privilegio como las nuestras, en términos de investigadores, estudiantes universitarios, profesionales, y cómo esas categorías no comprenden la diversidad, marginan, dejan de lado, consideran al otro, al no categorizado, y entonces reproducen formas de la opresión, oscuridades, invisibilizando reclamos también. Se producen entonces análisis distorsionados que se centran en la cuestión nacional y que reflejan el reclamo en términos de lo contrapuesto a la cuestión nacional, cuando ese reclamo, cuando ese sector es parte constitutiva de esta nación que estamos tratando de postular como diversa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos abrimos a considerar las distintas formas en que las comunidades construyen categorías, construyen identidades, construyen sentidos de pertenencia, y cómo todas esas categorías se materializan cotidianamente y se plebiscitan cotidianamente en instituciones, en normas, en conductas, en subjetividades? Esas formas de ordenar lo social se entretejen y reproducen continuamente con las formas hegemónicas de la normalidad y de la diferencia. Sobre esas formas es que creo que tenemos que cuestionarnos. Gracias por escucharme y espero que podamos tener algún tipo de intercambio.